Buenos días, iglesia. Bendiciones, mis hermanos. Hoy es el cuarto día, cuarto domingo que llevamos congregándonos virtualmente. Estamos bien. Hemos sentido la compañía de nuestro Señor Jesús en todos estos días. Bendigo la iglesia por su compromiso de oración. Mientras estemos orando, nosotros sabemos que nuestro Dios nos responde, que nuestro Dios nos cumple. Él dejó escrito: no los dejaré, no los desampararé. Las noticias no son muy alentadoras. El país está pasando dificultades y espero que toda la iglesia estemos unidos. Si alguno de nosotros se da cuenta de una necesidad en medio de la iglesia, pues háganos saber. Alguna cosa hacemos entre todos, hermanos. Entonces, qué bueno que podamos mantener esa unión. Hoy tenemos la oportunidad otra vez de compartir la palabra y aprovechamos este tiempo de la semana que terminó, la Semana Santa. Hoy, cómo no predicar sobre la resurrección. Y he titulado la enseñanza de hoy: experimentando al Cristo resucitado. El pasaje está en Juan capítulo 20 y voy a usar los versículos del 19 al 23. En el día de ayer le dejé a la iglesia la tarea de leerse todo el capítulo 20, y de compartir. Y me hicieron unos aportes muy interesantes que me ayudan para la predicación de la palabra. Todo lo que ustedes pudieron leer, y hoy nos vamos a complementar más en estos versículos acerca de cómo podemos experimentar el Cristo resucitado. Leamos en Juan capítulo 20 y ubiquémonos en el verso 19 y nos vamos hasta el verso 23. Póngale atención a esta palabra. Dice: entonces, al atardecer de aquel día, se está refiriendo al domingo, si ustedes leyeron el primer día de la semana, cuando se le había aparecido primero a María Magdalena. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Padre, háblanos en esta mañana. Ayúdanos a experimentar, bendito Dios, el Jesús, el Cristo resucitado con todo su poder. Permite que podamos extraer las bendiciones que necesitamos en esta mañana para toda la iglesia. En Cristo Jesús. La Biblia tiene 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Los que han caminado conmigo de tiempo atrás recuerdan que ahí está el número para uno llamar al Señor, el número telefónico: 2 66 39 27. Mírenlo ahí. Ese es el número. Donde usted marque ese número, ahí habla con el Señor. El Nuevo Testamento tiene entonces 27 libros.
Hay 4 evangelios que cuentan la vida de Jesús. Hay 21 cartas usadas para explicar el significado de Jesús para nuestras vidas. Hay una historia sobre la iglesia primitiva, los hechos, y hay un libro de profecía, el Apocalipsis. Los 27 libros hablan de Jesús diciendo que está vivo, resucitado de entre los muertos, y que Jesús es la realidad central y viviente del universo actual. Él mismo es todo Dios y todo hombre. Hoy vamos a aprovechar uno de estos libros del Nuevo Testamento, precisamente Juan, capítulo 20, del 19 al 23, para que en ese pasaje hablemos de la primera aparición de Jesús a todos sus discípulos que estaban asustados después de la resurrección. Yo quiero que nos centremos en 2 ideas en esta mañana. Primera, ¿cómo actuó Jesús cuando se le apareció a los discípulos? Y segunda idea, ¿qué fue lo que les dijo Jesús resucitado a sus discípulos? Veamos la primera parte de Juan, en el versículo 19, capítulo 20, verso 19, para ver cómo actúa Jesús. Dice la Biblia que entonces, así que esa es la tarde de ese domingo en el que Él resucitó. Y esa mañana Jesús se había aparecido a María Magdalena, lo pueden ver en los primeros versículos del capítulo. Y aquí encontramos nosotros, en el pasaje que leímos en el verso 19, encontramos 3 grandes verdades que nos dicen cómo el Cristo resucitado actuó en aquella época con los discípulos y cómo actúa hoy con nosotros. Dice que las puertas estaban cerradas. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? Por miedo. ¿Miedo a qué? A los judíos que no le fueran a hacer a los discípulos lo mismo que le habían hecho a Jesús. Hoy nuestras puertas están cerradas. Las puertas de nuestras casas, apartamentos están cerradas. ¿Por qué nuestras puertas están cerradas? Por miedo. Igual, por miedo. Miedo a la pestilencia. Pero noten, Jesús no tuvo que tocar. Con puertas cerradas, Jesús no tuvo que tocar. Jesús entra y aparece en el lugar donde están sus hermanos. Porque eso dice versículos anteriores. Ve y dile a mis hermanos, le dijo a María. Hermanos, nos llama hermanos el Señor. Y aparece allá donde están los hermanos. ¿Te gusta que el Señor te llame hermano? Claro, Él es el hermano mayor. Eso quiere decir que para ser hermano de Él y para que se nos aparezca en medio del encierro, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Hermano, y yo estoy seguro que el Cristo resucitado se nos ha aparecido a nosotros en medio de este encierro. Note cómo nos ha sostenido, note cómo nos ha bendecido, note cómo nos ha impulsado a tener una mejor relación con Él. Se necesita tener relación para que se aparezca en medio
de donde nosotros estamos. Hebreos capítulo 2:12 nos dice que Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano. Y Él puede entrar donde nosotros estemos. Jesús puede ir donde nadie más puede ir. Y aquí las puertas están cerradas y Jesús entra. Jesús llega allá, hermanos. Tenemos las puertas cerradas, pero para Jesús no es problema. Jesús, hermanos, tiene un cuerpo que no es un fantasma, no es un espíritu, es un cuerpo glorificado que Él tiene, es una maravilla, traspasa las paredes. Entonces, no importa dónde estás tú en tu encierro. Es posible que muchos vivan en un gran palacio, una casa gigante, hasta con gimnasio adentro para poder distraerse. Hay otros que vivimos en más estrechos, no podemos movernos mucho, tenemos que hacer turnos para sentarnos en diferentes sillas, cosas como esas. Hay otros que todavía viven más estrechos. Pero no importa dónde estés viviendo y dónde estés encerrado. Para el Señor no es problema ir y aparecerse el Cristo resucitado dentro de tu casa y darte la bendición que tú requieres, mi hermano. El Señor Jesús puede ir donde no va otra persona. El Señor puede ir a esa mente que está trastornada, que está deprimida, donde otra persona no llega con un consejo. Allá puede llegar el Señor Jesús a ese encierro. Ustedes saben que nosotros oramos por el hermano Augusto y su hijo. Y una de las oraciones mías es: Señor, ese hombre puede que a mí no me escuche. Señor, ese hombre puede que no pueda comunicarse con nadie de allá para acá. No se comunica con el papá, no se comunica con la mamá, no se comunica con nadie. Pero ahora que he estado estudiando este tema, quedo más convencido de que el Señor puede ir allá, en esa mente, en ese lugar donde ese hombre vive, convencerlo, darle el perdón y sencillamente mostrarle el propósito de lo que quiere con él. Dios puede ir donde nadie más logra ir. No hay lugar cerrado para el Señor. No hay profundidad de la vida donde el Señor no llegue. El Cristo resucitado hace cosas que nadie más puede hacer. Usted no puede alcanzarse a imaginar todo lo que puede hacer nuestro Señor. Entonces, esa situación de encierro donde tú vives, esa situación donde tú ves escasez, esa situación donde tú crees que no hay ayuda, pues tranquilícese hoy, mi hermano, que el Jesús resucitado entra ya en ese lugarcito humilde, sencillo donde tú vives, y allá aparece en medio de tu casa, en medio de tu familia, para decirles: aquí estoy para ayudarlos. El versículo también dice que ellos, además de tener las puertas cerradas, ¿qué tenían? Miedo. Dice: estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos. Pues claro, su líder había acabado de ser crucificado, porque era una amenaza para el César. Entonces el temor que ellos tenían era completamente comprensible. Y escuchen, en medio del temor llega Jesús. Quiero que centren su atención en este punto sobre el temor,
Porque es completamente válido que usted y yo sintamos temor. Es completamente válido. La Biblia cuando dice que no temas es porque sabe que Dios, que nosotros sentimos muchos temores. Y en este tiempo sí que estamos sintiendo temores. Sentimos temor a contagiarnos. Sentimos temor a la escasez económica. Sentimos temor a que nos vamos a quedar sin un trabajo que hacer. Sentimos temor a qué va a pasar. Sentimos temor a que la iglesia, qué va a pasar con ella. Sentimos temor a no volvernos a ver. Sentimos temor al fracaso. Sentimos temor al futuro. Es completamente válido, hermanos. Es completamente válido. Ellos tenían temor allá encerrados. Pero Jesús entra en medio del temor de ellos. Y entonces los temores que podemos sentir en la actualidad nos están dando la oportunidad para que Jesús se presente también en medio de nosotros. ¿Y a qué se aparece Jesús? Y les muestra las manos todavía con las huellas de los clavos. Y les muestra las manos. Y Jesús les está diciendo con esta acción, les está diciendo, yo vengo a los míos cuando tienen miedo. Yo vengo para mostrarles que yo soy el resucitado. Yo vengo para que ustedes entiendan que yo comprendo sus temores. Y no espero que tengan ahora toda la fe suficiente, sino que empiecen a creer. Vengo para ayudarles, para que ustedes puedan vencer sus miedos. Entonces, hermanos, no pretendamos que no sentimos temores, lo sentimos. Pero Jesús hace su aparición en medio de este encierro para decirte, aquí estoy yo. Por eso les mostró las manos, para que ellos cogieran valor y dijeran, es el Señor. De hecho, eso fue lo que dijeron. Jesús se ha acercado a nosotros, hermanos, a través de la Biblia, con tantas promesas. ¿Cuántas promesas has leído esta semana que acabó de terminar del Señor? De promesas del Señor. ¿Cuántas promesas has leído? Ya Él nos ha dicho, Él se nos acerca con promesas y Él nos ha dicho en Isaías 41, verso 10. Nos dice, no temas, yo estoy contigo. En este encierro yo estoy contigo. En esta situación yo estoy contigo. Dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Ciertamente te ayudaré. Hermanos, Él lo hará por nosotros. Añádanle otra promesa con la que se acerca Jesús en este día. Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué pasó? Me libró de todos mis temores. En el aislamiento a los discípulos se les fue el miedo. Y aquí, en el aislamiento con nosotros, el Señor nos dice, te libro de tus temores. ¿Y qué tal Josué, capítulo 1, verso 9? Para todos nosotros en este tiempo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, mis hermanos, miren lo que hemos desglosado del versículo, lo que Jesús hizo. Estamos viendo cómo actuó Jesús en medio de sus discípulos. Ahora
Dice también el versículo que Jesús vino a ellos y se puso en medio de ellos. Vino a ellos y se puso en medio de ellos. Acuérdense que no toca puertas, acuérdense que viene y muestra que es el resucitado, y ahora sencillamente se pone en medio de ellos. ¿Qué nos quiere decir el Señor que se pone en medio de ellos? ¿Qué quiere decir el Señor? Miren, hermanos, el Señor Jesús, cuando se pone en medio de ellos, en medio de la reunión, lo que Él está diciendo es: me interesa lo que ustedes están hablando, me interesa lo que ustedes están diciendo. Y vino justo en la reunión. No se estuvo por ahí merodeando por las paredes, ni asomándose así de a poquito por la puerta, como tratando de asustarle. No, 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 no. Simplemente se presenta en medio de la reunión. Y esto es lo que quiere decir. Quiere que experimentemos al Jesús viviente. Quiere mostrarse para decir: yo necesito ser el centro de atención de ustedes. Yo necesito que ustedes miren a mí, que soy el poderoso, que resucité, que ustedes de aquí en adelante me van a adorar, me van a obedecer, y se les quitan todos esos otros pensamientos que tienen de si será o de si no será. Aquí estoy y necesito su adoración, necesito su obediencia, necesito su fidelidad. Hermanos, es necesario que experimentemos al Jesús resucitado. Yo lo he experimentado a través de mi vida cristiana. Yo he experimentado al Jesús resucitado. Yo lo conozco. Yo lo he visto hacer milagros en mi vida, hermano. Yo sé de dónde me sacó, yo sé qué ha hecho conmigo, yo sé los cambios que ha hecho en mi vida personal. Jesús se presenta en medio de la reunión para que lo tengamos cerca en nuestra vida. Para que nosotros no necesitemos llamarlo a la distancia, sino que viene a quedarse justo en medio de ti, en medio de mí, justo en medio de nosotros, hermanos. Ya vimos entonces lo que hizo Jesús, el actuar de Jesús con sus discípulos, con sus hermanos. Lo que hace Jesús con nosotros, lo acabamos de ver. Ahora, ¿para qué entró Jesús a ese lugar? ¿Para qué entró? Nada más para hacer eso. Nada más para mostrarse, nada más para decirles que no tengan miedo, nada más para decirles tengan paz, no más. No. Jesús entra y trae unos regalos. Trae unas dádivas. Jesús entra donde están los discípulos en el encierro para darle unos regalos. Y Jesús entra donde nosotros estamos en este tiempo. El Jesús resucitado entra para darnos también a nosotros, hermanos, unas grandes dádivas, unas grandes bendiciones. Y en lo que dice Jesús, en la frase que Él dice tres cosas, que son tres regalos. El regalo de la paz, el regalo del poder y el regalo del propósito. Para que ustedes se lo graben bien, piensen en tres P's. Tres palabras que empiezan por P. Paz, poder y propósito. Eso vino el Señor a darle a los discípulos. Y eso es lo que Jesús resucitado nos está dando hoy a nosotros, iglesia. ¿Qué es lo opuesto a la paz? Pues el conflicto. ¿Qué es lo opuesto al poder?
la debilidad. ¿Qué es lo opuesto al propósito? La indeterminación. Y así mantenemos nosotros muchas veces. En conflictos de fe, débiles espiritualmente y con unas incertidumbres. Jesús vino para darte esos 3 regalos. Hazte cuenta que Jesús entró a tu casa hoy mismo, en este encierro, y te trae esos 3 regalos. Muchas vidas están arruinadas por el conflicto, por la debilidad, por la indeterminación. Jesús no vino al mundo para morir y resucitar nuevamente para arruinar nuestras vidas. Jesús no iba a resucitar para arruinarnos, sino para salvarlas. Y lo que vemos es que Él nos salva, nos está salvando de que nuestras vidas sean arruinadas. Se convierte en nuestra paz, se convierte en nuestro poder y se convierte en nuestro propósito. Oro para que el Señor nos ayude y que en este día, en este precioso día, Jesús haga que Él sea nuestra paz, que Él sea nuestro poder y que Él sea nuestro propósito. Lo primero que el Señor dice cuando está allá adentro entonces es: paz a vosotros. 2 veces lo dijo, ¿sí lo notaron? Dos veces en esos breves versículos dice: paz a vosotros. Jesús, hermanos, antes de hablar de poder, antes de hablar de propósito, Él quiere que tú tengas paz. ¿Cómo vas a manejar un poder sin paz? ¿O cómo vas a lograr un plan, un propósito si no hay paz? Ojo con ese orden, que ese orden es muy importante. Paz, poder y propósito. La paz que Jesús da es antes y está por debajo de cualquiera de nuestras otras acciones de poder o cualquiera de nuestras obras llenas de propósito. Nosotros no empezamos con paz la vida. Jesús es el que inicia la paz con nosotros. Jesús es el que inicia la paz con nosotros. El apóstol Pablo, en una de sus cartas en Efesios, escribió que él mismo, Jesús, estoy en Efesios 2:14. Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Dice, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y termina diciendo allá en el versículo 18, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Jesús quiere que nosotros tengamos paz, hermanos. Una paz alcanzada para nosotros. Ya nosotros alcanzamos la paz y tenemos a Cristo. Mis hermanos, usted debe ser un hombre, usted debe ser una mujer de paz, con paz en su corazón. La paz que Jesús ofrece a los discípulos fue la que Él mismo alcanzó cuando murió por nosotros en la cruz. Por eso es que Él dice en el versículo 20 de Juan 19, dice, le mostró las manos y el costado. ¿Ustedes creen que para qué el Señor mostró las manos y el costado? Le mostró el costado, le mostró las manos heridas. Les está diciendo, muchachos, yo soy el que murió por ustedes. Yo soy ese mismo que ustedes abandonaron cuando me llevaban a la cruz. Yo soy el que fue herido por sus transgresiones, mírenme. Yo soy el único que puedo ofrecerles paz, porque mi sangre ha cubierto todos sus pecados. Si ustedes confían en mí,
sus pecados no serán retenidos en contra de ustedes, y la ira de Dios se irá, se marchará. Entonces tengan paz. Por eso les mostró las heridas, para decirles, yo ya cumplí el trabajo. Hermanos, usted y yo tenemos que tener paz en nuestro corazón, paz con la salvación, con lo que Jesús nos ha dicho. ¿Cuáles relaciones se logran con el Cristo resucitado? ¿Cuáles relaciones se logran remediar, tener paz? Primero, nosotros tenemos paz entre nosotros y Él. Ese es el primer significado. Él está allí en el recinto cerrado con ellos, ofreciéndoles paz, ofreciéndose a sí mismo como amigo y perdonándole todas las dudas que ellos tuvieron. Está diciendo, yo soy su amigo, yo soy su ayudador, yo no soy un juez. Usted y yo tenemos paz con Dios. Acuérdense que Romanos capítulo 5 verso 1 dice que ahora nosotros tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya no está enojado con nosotros. Si confesaste tu pecado, obviamente, estás en paz con Dios. Y si no, arregle esa situación, mi hermano, porque es que a esta hora, con el Cristo resucitado, usted tiene que experimentar la paz de que no hay un pecado que le está estorbando la comunión con Dios. Entonces tenemos paz con Jesús, tenemos paz con Dios, el Padre. Pero también debe haber una paz entre nosotros y otras personas que están en Cristo. Todos los que tenemos a Cristo debemos vivir en paz y tener paz unos con los otros. En la iglesia tenemos que tener paz unos con otros, soportarnos, aguantarnos. Como dije en estos días, no tenemos las mismas ideas, pero tenemos un Cristo que murió por nosotros y que resucitó, y entonces entre nosotros debe haber paz, no debe haber problemas ni diferencias. Y la otra paz que debemos tener es paz con nuestras almas. Usted tranquilo si camina de la mano de Dios. Entonces, primer regalo que el Señor da a los que están encerrados: paz. Paz. El segundo regalo que el Señor les dice allá en el encierro y nos dice a nosotros es el poder del Espíritu, hermanos. El poder del Espíritu. Hermanos, Jesús iba a derramar el Espíritu Santo cuando ascendiera a los cielos, allá en Hechos capítulo 2. Eso ocurrió unas semanas después de su resurrección. Y usted lo puede leer en el capítulo de Hechos, cuando dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. La obra del Espíritu Santo que Jesús da es lo que nos hace capaces de hacer lo que simplemente no podemos hacer por nosotros mismos. Él nos da poder. A esos discípulos que estaban allá les dijo, recibid el Espíritu Santo en el encierro. El Espíritu Santo como persona es el poder que Dios nos da. Es nuestra única esperanza. Porque acuérdense que tenemos paz, luego viene poder para poder alcanzar ¿qué? Un propósito. Entonces, puede que tengamos paz, pero si no tenemos este segundo regalo que el Señor Dios dio ese día a los discípulos y que después, más tarde, nos lo dio a nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no logramos nada, hermanos.
El versículo 21 dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahí ya está mostrando el propósito. Lo que está diciendo el Señor es, yo quiero que ustedes vivan el mundo, escúchenme esto, yo quiero que ustedes vivan en el mundo como mis representantes, como mis embajadores. Yo quiero que ustedes tomen mi lugar, que reciban de mi poder, que glorifiquen a mi Padre, como yo lo he hecho, como yo también lo he hecho. Hermanos, el Jesús resucitado ya ha venido a nosotros. El Jesús resucitado ya nos ha enviado el Espíritu Santo. Ya tenemos poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro principal propósito para existir? Nos ha dicho el Señor entonces, nos ha dicho el Señor que nos ha traído 3 preciosos regalos después de resucitar de los muertos. ¿Estás experimentando esos regalos? Paz, poder y propósito. Jesús viene a nosotros y nos da su paz con Dios. Entonces, nos da poder para hacer el tipo de cosas que no pueden hacer los simples seres humanos. Ustedes ya saben que los seres humanos que no tienen a Cristo no pueden hacer lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues escuchamos la voz del Señor, escuchamos al Espíritu Santo, sentimos cómo nos gobierna, sentimos. Eso no lo pueden hacer los simples seres humanos. Un simple ser humano no puede derrotar su propio pecado. No es capaz de amar a los otros, porque no ama a Cristo. Aman, pero un amor diferente. Nosotros sí podemos amar como Cristo ama. Y entonces, con esa paz y con ese poder, Él nos da el principal propósito de nuestra existencia. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué se le apareció el Señor, hermanos, a esos discípulos si no fue para darles un propósito? ¿Y para qué nos ha llamado a nosotros si no fue para darnos un propósito a nuestra existencia? Escuchen, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Ahí está el propósito, hermanos. El Señor está diciendo, estoy enviándoles para que extiendan mi paz, mi luz, mi verdad, mi vida en el mundo. Estamos encargados de esto, hermanos. Y Él dice, voy al Padre, pero les doy mi espíritu. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, yo soy el poder en ustedes. Por tanto, vayan y glorifíquenme en este mundo. Mis hermanos, tenemos un gran propósito. Tenemos un gran propósito. Si usted de pronto ha leído el último versículo y de pronto está confundido, no sabe qué es lo que significa, ese último versículo que dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor allí? Mis hermanos, yo creo que el pasaje nos deja ver la interpretación. Lo que el Señor está queriendo decir es, ustedes tienen mi paz, ustedes tienen mi poder y ustedes tienen mi espíritu y el propósito. Cuando ustedes le digan a las personas lo que yo he hecho, dice el Señor, cuando ustedes le hablen de mi palabra, cuando ustedes le hablen a las personas de mi obra, cuando ustedes le hablen a las personas de mi espíritu,
yo soy el que voy a estar hablando a través de ustedes. De modo que como yo estoy ahí cuando ustedes están hablando, si alguien cree en la palabra de ustedes, yo perdonaré sus pecados. Y si alguien no cree a la palabra de ustedes, no los perdonaré. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, que es que Dios nos está usando con la paz, con el poder y con el propósito. Cuando vos, mi hermano, estás hablando la palabra y entonces las personas que no quieren recibir la palabra, que no creen, el mismo Dios que está en mí es el que les perdona, no soy yo, es el que le perdona o el que los castiga, porque Dios anda con nosotros, hermanos. Espero que esto lo puedan entender bien y ponerlo en práctica. Como embajadores que somos de Cristo, les animo a que se reconcilien con Dios, estén en paz, que en este día puedan recibir su paz como un regalo gratuito, su poder con el Espíritu Santo y su propósito. Eso lo hizo el Señor con los discípulos y lo está haciendo con nosotros, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que podamos nosotros experimentar el Cristo resucitado en este encierro. Que el Cristo resucitado los visite en medio del encierro, que entre allá donde ustedes están, que les dé esa paz, que vaya a esos lugares donde otras personas no pueden llegar y que sencillamente nosotros podamos disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado. Nos quita los temores y nos bendice. Mis hermanos, reciban esta palabra, repásenla y ténganla en sus corazones. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.